Volvemos de la primera pausa que tuvimos, luego de conversar un ratito sobre los enojos por los vetos del veto y demás. Bueno, recién veíamos también en los medios de difusión que hay veto del veto, parece, porque el gobierno nacional no se resiste con la ley de discapacidad, por amplia mayoría también rechazó el veto en el Congreso, a la aplicación, porque dice que no hay plata. Bueno, es una ley nacional y hay que aplicarla. Pero más allá de eso, ya vamos con nuestro primer entrevistado. Bienvenido, doctor Luis Leiza, a Fuera de Juego. Muchas gracias, Eugenio. Luis, una persona que fue intendente de Gualeguaychú, luego fue senador provincial, senador departamental, perdón, fue candidato nuevamente, pero luego guardó un perfil bajo, pero nunca dejó de participar en política. Bueno, siempre uno está interesado en lo público. Creo que el error parte de que se cree que la única posibilidad de participar en política es cuando uno es candidato a algún cargo o bien ocupa algún cargo. Yo creo que hay que rescatar la posibilidad de estar comprometido con el interés público, con la marcha de la ciudad, con el mejoramiento de la provincia, con tener una participación en lo que signifique bregar para que el país mejore. Y bueno, creo que esa preocupación uno la tiene, la sostiene desde el rol de ciudadano, de vecino que tenemos, y hemos tratado de estar en esa circunstancia, y creo que viene bien también tomar distancia con lo que significa ocupar un cargo por el cargo mismo. A veces hay que reflexionar sobre esto que parece una mecánica imparable, ¿no? Tenemos que aprender a decir que podemos realmente comprometernos con lo público sin necesidad de estar ocupando un cargo ni partidario ni tampoco a nivel electivo. Luis, sector hoy candidatea Emilio Martínez Garbino a la senaduría. No hace mucho, hace un año y poquito más, estuvo con Rogelio Frigerio, llevó a la gobernación, fue una de las patas que llevó Rogelio Frigerio a la gobernación, y hoy están enfrentando al oficialismo provincial. ¿Qué sucedió en este año y 8 meses? Yo no digo enfrentando, sí lo que yo digo es que hoy, así como en su momento entendíamos que había una opción firme como para enfrentar al oficialismo que encarnaba Frigerio, hoy yo creo que en esta circunstancia el mejor aporte que le podemos hacer al gobierno provincial y a una visión nacional es tratar de mostrar que el país no solo se tiene que debatir entre dos opciones que aparecen muy fuertes, como la de Milei encabezando a nivel nacional o la del kirchnerismo, sino que también hay posibilidades de ir plasmando una voluntad que tenga que ver con el equilibrio, con la mesura, con la ponderación y con tratar de tomar las cosas positivas que se puedan tomar, pero al mismo tiempo desterrar aquellas cosas que uno combate. Creo que la corrupción que generalizó y que mostró que fue la característica, creo, la impronta del kirchnerismo, es un elemento a combatir, que así como fuimos duros con lo que significó el pasado, también hay que ser duro hoy cuando ve actos que realmente comprometen, como este tema del dólar libra, como lo que significa las denuncias de Spagnolo. Creo que esas cosas hay que condenarlas en un caso y en otro lado. Y creo que la mejor opción y la mejor propuesta que podemos encarnar es que tengamos la capacidad, en este caso en la persona de Emilio Martínez Garbino, como cabeza de la lista 23, de buscar un punto que muestre de que se pueden identificar las cosas que hay que desterrar y que al mismo tiempo se pueden afirmar conductas que tengan que ver con aquellas cosas que uno rescata en el sentido de defender lo público, de defender el equilibrio fiscal y de propender seriamente a que esto no se debata en posiciones extremas e irreconciliables, sino que se debata desde una postura que apunte fundamentalmente al bien común. Luis, ¿por qué no digo estigmatiza, pero sí se marca mucho en la Argentina esa bipolaridad, la opinión de la gente, uno lo ve mucho en las redes y demás, y dice, no estás con Frigerio acá en la Libertad Avanza, sos kirchnerista. Estás con Frigerio, sos libertario. ¿Por qué la gente marca tanto esa diferencia? Es difícil de entender, por ahí habrá algunas explicaciones que tienen que ver con aquello de que afirmar una postura significaría hacerle el juego según la posición en que uno esté a aquello que aparece entre comillas como predominante, ¿verdad? Yo creo que también eso
tiene que ver con el compromiso y la convicción que tengamos. Yo creo que el grueso de la sociedad hoy apuesta al equilibrio, apuesta a una postura que rescate lo que se debe rescatar, tanto de lo que significa sostener que un país hoy no puede vivir emitiendo y que tiene que mantener el equilibrio fiscal, cosa que es cierto, pero que al mismo tiempo condene firmemente la corrupción, que al mismo tiempo identifique las cosas del pasado, vuelvo a decir, y creo que acá hay cuestiones que se pueden marcar sin caer en ninguno de los extremos. Yo creo que acá hay que defender lo público, hay que defender el rol del Estado. Creo que hay un déficit muy fuerte en entender que acá hay propuestas que son claramente mantenibles con lo que tiene que ver el rol en materia de seguridad, de justicia, de educación, de transporte público, de defensa del ambiente, pero que al mismo tiempo sostengan claramente de que acá no se puede gastar más que lo que ingresa. Y esas son posturas que no son ni izquierda ni derecha, son posturas que tienen que ser racionales, que tienen que ser de equilibrio, ni pertenecen al kirchnerismo, que es una expresión del pasado que ya tenemos que condenar definitivamente, ni a estas extravagancias, por decirlo de una manera suave, que hoy muestra el actual gobierno nacional, sobre todo la postura del presidente Milei. Luis, nosotros te preguntamos, si bien estás marcando fuertemente la diferencia tanto con la Libertad Avanza como con el kirchnerismo, pero uno ve que para el oficialismo nacional y provincial fue fácil juntarse, o por lo menos no les costó mucho. En cambio, la oposición se la ve como atomizada. Si bien es cierto que uno dicen, bueno, hay 4 expresiones del justicialismo, incluyen la de ustedes, dentro de esa expresión. El otro día estuvo acá Martínez Garvino diciendo, sí, somos una parte, pero hace años que estamos fuera. Uno por ahí la ve como más un desprendimiento o un sector de cercano a Frigerio, un poco lo que acaba de decir. Ahora, ¿por qué es tan difícil a la oposición juntarse? Yo creo que acá, primero me parece que hay que empezar a separar paja de trigo y entender que acá no es que aquello, cuando vos hablas de la oposición, que aquello que se exhibe por lo que tiene que ver con el oficialismo esté junto. Yo no creo que acá no haya más que un posicionamiento absolutamente frágil, cuando decimos que acá es lo mismo aquellos exponentes de la Libertad Avanza o dirigentes de la Libertad Avanza que están hoy con el gobierno nacional. Yo creo que el hecho de que el gobernador hoy actualmente haya hecho una alianza con la Libertad Avanza o con el mileísmo tiene que ver con una necesidad y con una profunda convicción. Lo mismo pasa en aquello que vos decías recién, que puede hacer que la oposición esté dividida. Yo no creo que haya unión en propuestas que encarnan el kirchnerismo. Yo creo que acá, por decirlo claramente, Michel es Massa, Michel es Cristina Fernández de Kirchner, hoy detenida. Galiar es el predicamento de lo que fue Uribarri. Acá lo que puede haber es vestigios de un pasado, que creo que hay que condenar muy firmemente, que no hay que volver a repetirlo. Y del otro lado, entender que acá hay cosas que, vuelvo a decir, se pueden separar. Hay cosas que nosotros tenemos que tratar de mantenerlas, pero hay cosas donde tenemos que mostrar una postura firme. Yo creo que Emilio Martínez Garvino representa a través de la lista 23 de Unión Popular esa posibilidad, que vuelvo a decir, no tiene que ver con hacerle el juego a nadie, ni tiene que ver con posturas que realmente quieren estacionarnos en lo que pasó, que quieren, parece que desconocer, que hoy tenemos el bochorno de una intendente, de una presidenta presa, y de lo que tiene que significar estos a veces desvaríos en que el gobierno nacional incurre. Yo creo que estamos en condiciones de mostrar un equilibrio entre esas cosas. Me das pie para una pregunta, Luis. Esa presidenta presa y ese presidente, por ahí no recuerdo bien cómo lo catalogaste, bueno, un poco extravagante, vamos a decirlo así, no recuerdo qué palabra usaste, ¿no están como ellos mismos potenciándose mutuamente para seguir siendo ejes de anti-Cristina y anti-Milei y seguir siendo ejes de la política en Argentina? Yo creo que a veces las sociedades responden más y optan más por una reacción que por una acción. Aquí hay que decirlo claramente, yo no creo que Milei tenga la mayoría en la sociedad argentina. Cuando Milei gana, recordemos la primera vuelta, obtiene el 30% de los votos. Cuando se va a la segunda vuelta, mucha gente acompañó a Milei, un 20, un 35, un 30%, no sé. Pero mucha gente acompañó a Milei, producto de que no quería saber nada que ver con Massa, ¿no es cierto? Entonces me parece que en esas reacciones, que a veces pueden ser oportunas para un momento histórico, hay que tratar de incorporarle otras propuestas que tengan que ver más con acciones,
con avances concretos. Hoy estamos en una sociedad revuelta, estamos en una sociedad en crisis, estamos en un mundo que se debate en medio de un genocidio como lo que está pasando en Gaza y que se debate también en situaciones que realmente no se pueden sostener. Lo que está pasando en Estados Unidos lo demuestra. Creo que nosotros no escapamos como sociedad en un mundo globalizado de esa crisis. Depende de nosotros que seamos capaces de identificar aquellas cosas que se pueden sostener. Y ese tiene que ser el esfuerzo que tenemos que hacer. Yo creo que eso lo podemos hacer, pero tratando de plasmar algo que por lo menos nos muestre fieles a lo que nosotros sostenemos, a lo que creemos, que tiene que ver con una voluntad de participación que tiene que estar fuertemente impregnada de un sentido ético, que mayoritariamente hoy vemos que muchos dirigentes se abandonan, pero que al mismo tiempo que tengan que ver con una postura racional que reivindique aquellas herramientas como el Estado bien aplicado, como significa las manifestaciones de la sociedad, como manifiesta al mismo tiempo aquellos principios liberales que hay que sostener, como para sostener que hay una sociedad que puede progresar. Hoy, Eugenio, aunque sea feo decirlo, nuestro país y gran parte del mundo vive en un estado predemocrático. Hay un estado preconstitucional. Hoy defender la Constitución y aplicarla ya sería revolucionario, porque mantener la idoneidad en los cargos que pregona el artículo 16 de la Constitución, que significa no solo capacidad, sino que significa honestidad, defender un poder judicial independiente, por citarte algunas cosas, defender la cláusula del progreso, son elementos importantes que mostrarían que un país puede avanzar. Luis, tocaste dos temas acá, planteando lo de la política, que se puede hacer política de otro lado, la no perpetuidad en los cargos, que no era necesario un cargo para hacer política, y por otro lado la seriedad de la política. Uno por ahí creía haberlo visto todo en la época del menemismo, pero hoy tenemos, por ejemplo, creo que, si no me equivoco, el presidente del bloque de senadores del PJ, que hace más años, quizás no lo que tengo yo, porque tengo 62, pero hace bastante que está en el cargo. Y por otro lado tenemos alguien que hace campaña disfrazado de Batman, una diputada terraplanista, la farándula de vuelta metida en la política, inclusive como asesorando sobre economía, en algunos casos que por ahí, no digo yo, no que subestima a nadie, pero me parece que por ahí se juegan cosas más importantes. Por eso, este tema de la perpetuidad de los cargos y el tema de la seriedad en la política, ¿no están superando ampliamente lo que fue el menemismo? Yo creo que hay exponentes que realmente son preocupantes. Cuando uno ve claramente, vos sin nombrarlo hablabas recién de Mayans. Mayans encarna el obstruccionismo y el freno al gobierno por la obstrucción misma. Alguna postura de Mayans o del bloque de senadores, del kirchnerismo, por decirlo de una manera más global, están al borde o claramente son destituyentes. Algunas encarnaduras que ha propuesto el mileísmo realmente son lamentables, dejan mucho que desear. Que tengamos candidatos hoy a diputados nacionales que se presentaban en otros tiempos, hace muy poco, ¿no? Cuando digo otros tiempos me refiero en otras oportunidades, disfrazados de Batman, tampoco muestran la seriedad que se debe tener. Yo por eso vuelvo un poquito para atrás. Me parece que es importante que seamos coherentes con aquello que sostenemos, que nos hagamos cargo de decir no queremos la dirigencia corrupta, estamos en contra de aquellos que no muestran una actitud ética permanente, porque muchas veces hay sectores de la sociedad, no quiero decir la gente porque es un término muy global, pero hay sectores de la sociedad que se quejan de eso, ¿no es cierto? Pero después se rinden o bien por distintas razones votan a aquellos que condenan, ¿verdad? Entonces me parece que en eso hay que tener una actitud muy firme, muy clara, muy convencida, y creo que estamos en condiciones de obtenerlo. Y si no, hay que seguir insistiendo con eso. Quizás tengamos que dar mejor que la gente comprenda antes y no después. A nosotros, dentro de lo que fue ese marco tan abstracto e incorpóreo que es el justicialismo, nos tocó irnos. Nos tocó irnos porque nos dimos cuenta enseguida de lo que encarnaba el kirchnerismo, realmente como un elemento claro de lo que significa la corrupción en política. Bueno, alguna gente se ha dado cuenta después de muchos años. Esperemos que todos esos vicios de la política, como las extravagancias y locuras que a veces traduce el presidente y muestra el presidente Milei, que también seamos capaces de distinguirla, de identificarla antes que después, que tengamos la suficiente cordura para ser coherentes con aquello que sostenemos. Si no queremos la corrupción, no volvamos a votar
aquellos que encarnan la corrupción y que fue el pasado y no han hecho ni siquiera ninguna autocrítica. Y si queremos un gobierno serio, tratemos de apartarnos de aquellas cosas que muestran realmente desvaríos y locura para sostener aquello que pueda ser defendible, que tiene que ver como que la sociedad votó un cambio, y que tiene que ver también con aquello que se puede rescatar de hoy. Hay gente que se ha visto beneficiada legítimamente con el freno de la inflación, es un paso positivo, creo que eso hay que sostenerlo, creo que hay que sostener que los gobiernos sean equilibrados y no gasten más que lo que ingresa, lo cual no significa que al mismo tiempo sepamos defender lo público, que ahí es donde tenemos una brecha, una gap muy fuerte en lo que el gobierno nacional no sabe distinguir. Y me parece que para eso precisamente, y permitirme pasar la propaganda, es que nos tienen que acompañar y que le pedimos el voto con la lista 23, con Farach como primer candidato a diputado nacional y con Emilio Martínez como primer candidato a senador nacional. Luis, las elecciones de Buenos Aires marcaron para algunos un antes y un después, pero uno se olvida que hubo elecciones en Corrientes, que hubo elecciones en Santa Fe y algunas otras provincias también. Es cierto, son provinciales, el oficialismo nacional decidió nacionalizarlas, a casi todas creo, porque todos candidatos de Buenos Aires o personas conocidas o integrantes del gobierno recorrieron y hicieron campaña, por eso la nacionalización vino principalmente del gobierno nacional. Y marcó que el oficialismo nacional no podía mantener, de hecho no nos mantuvo ninguna, el 56% que dicen tener y que tuvieron en las elecciones, que quizás con el análisis que hiciste vos sería explicado, era un 30 más los que se sumaron ante una biopción, ¿no? Pero tampoco marcó que el justicialismo haya resurgido la ceniza como el ave fénix y estuviera volando a 10.000 metros de altura. Porque si vamos a los números, tampoco. Yo creo que el mejor ejemplo es la elección de Buenos Aires. Gana el candidato con el 30% de los votos del oficialismo nacional, que es Adorni, pero sobre un 50%. O sea, el 15% de la gente votó al ganador. Porque la gente está eligiendo no votar. ¿Cómo se hace para hacer que la gente vaya a votar, que tenga una opción y que ese desgano, ese desánimo no cunda en las elecciones? Bueno, creo que depende de todo, de las actitudes cotidianas. Creo que hay que hacer un enorme esfuerzo porque la gente entienda, el grueso de la sociedad entienda que la única forma de cambiar es votando, que cada 2 años y cada 4, pero que al mismo tiempo en esos lapsos participemos, que nos preocupemos por los intereses públicos, por la cuestión que tiene que ver con lo grueso de la sociedad. Creo que hay que ser y leer bien. Si precisamente Milei fue una reacción al kirchnerismo, que la gente abrazó mayoritariamente, tendremos que entender que hoy hay otra reacción que quizás no esté personificada, que tiene que ver con que mucha gente que se abstiene, ¿no? Hoy el rechazo también se expresa con muchos que no van a votar o que directamente se quedan en su casa, y yo creo que eso tiene que ver con algo que hay que identificarlo, pero que al mismo tiempo que no hay que fortalecerlo porque la gente tiene que participar y tiene que votar. Si no, después no tenemos derecho a quejarnos, ¿no? Luis, ¿cómo lo ves? A Emilio en un congreso, como te lo caractericé hace un rato, donde hay peleas de mujeres, insultos de hombres, insultos entre mujeres y hombres, golpes o empujones, un congreso que estamos acostumbrados a verlo en Corea, por ahí no me acuerdo dónde era que lo veíamos en las redes, pero que de golpe en Argentina como que cada vez está más violento, adentro y afuera. Indudablemente, creo que hay una descomposición muy fuerte, creo que también hay diputados y senadores, mandatarios, ya sea a nivel provincial o a nivel del Ejecutivo Municipal, que muestran otra cosa. Creo que lo más importante es mostrar que se pueden hacer cosas distintas. Creo que Emilio Martínez Carrino ha demostrado a lo largo de su trayectoria como legislador y como intendente de Gualeguaychú que se puede hacer de otra forma y trabajar en política sin despreciar los valores que deben tenerse en cuenta. Y creo que precisamente eso es lo que reivindica la posibilidad de reclamarle y solicitarle a la gente el voto. Creo que eso tiene que ser un elemento para tener en cuenta. Tratar de llevar cordura y de poner a Entre Ríos en el Congreso Nacional tiene que ser algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Emilio está en condiciones de hacerlo, Farach como primer candidato a diputado nacional y dirigente de federal y que tiene un papel protagónico en todo lo que significa la defensa de los intereses comerciales, empresariales de la provincia, también está en condiciones de representar eso. Y vuelvo a decir, por eso nosotros con mucho énfasis, con serenidad pero convicción, les reclamamos el voto y solicitamos que nos acompañen en esta, ¿no? Luis, ¿cómo estás viendo este tema de
los vetos, que a veces uno no termina de entenderlos, porque, bueno, salió hoy, yo lo decía hace un ratito, se reglamentó, creo que se llama, la ley de discapacidad, que el otro día se rechazó el veto, pero dijo no la va a aplicar porque no hay plata, y a la vez reduce a cero las retenciones del campo, cuando la implicancia creo que es mayor de la reducción que de lo que se iba a gastar en discapacidad. Incluso pues te voy a preguntar tu opinión como abogado. ¿Sos penal, no? ¿Haces penal? ¿No? Soy abogado. ¿Sos abogado? Bueno. Trabajador del derecho. Trabajador del derecho. Si eso, el no cumplir la ley, porque decir no tengo plata para cumplir una ley, no implica una... Pues ya hay un par de denuncias, creo que hizo algún diputado por el incumplimiento de la ley. Pero, ¿cómo ves el tema de esta guerra entre Congreso y Ejecutivo? Es una cosa que uno tiene que lamentarse y cuestionar firmemente, ¿no? Lo que vos decías recién, ante una ley que resultó razonable, más allá de que pueda parecer como que desordena el presupuesto, pero lo que se votó con respecto a lo que significa atender la ley de discapacidad, como se la llama, me parece absolutamente entendible, me parece una ley que ha sido justa y que hay que defenderla. Esta actitud del Ejecutivo Nacional, de algún modo volver a revetarla, es una actitud absolutamente condenable y creo que no tiene ningún tipo de sentido. Creo que también es cierto, eso no significa que votemos cualquier cosa, porque acá, a merced a una circunstancial mayoría que tiene hoy el kirchnerismo en la Cámara de Senadores, se vota cualquier cosa. Y muchas veces no se lo vota respondiendo a lo que signifique sensibilizarse frente a cuestiones que son legítimas demandas de la sociedad, sino que más que nada responden a un afán obstruccionista o cerca de lo destituyente respecto al gobierno nacional. Creo que por eso, y vuelvo un poquito para atrás, por eso hace falta voces que con serenidad, pero también con firmeza, con reflexión, marquen aquello que hay que distinguir de cosas que se pueden hacer bien aún desde este gobierno nacional y aquellas cosas que se pueden haber tergiversado producto de la corrupción y que el kirchnerismo apareció como más sensible frente a cuestiones que tienen que ver con el rol claro que el Estado debe ejercer, ¿no? ¿Cómo se hace para consensuar? Recién lo mencionabas a Emilio como una persona que busca los consensos, uno que busca conversar por todo eso. Para consensuar, cuando por un lado tenés un gobierno que dice, bueno, esto es así, no, pero vamos a cambiarle esta coma. No, la coma queda, ¿sí? Es todo o nada. Y por otro lado, tenés legisladores que evidentemente, bueno, yo necesito esto, no, mira, esto entonces no te doy mi voto. ¿Cómo se hace para consensuar con posturas? No digo que sean todos, pero gran parte de eso lo hemos visto que son bastante duros en su bueno, hay que intentarlo, ese es el deber. Yo no digo que sea fácil, yo digo que no hay otro camino que ese, que es el buscar acuerdos, que no significa acuerdo para repartir cargo o para ver cuánto conchavo hay en el Estado, que muchas veces se habla de la palabra consenso y se utiliza para eso, ¿no es cierto? Creo que acá lo que hace falta es tener esa cordura y equilibrio que vos decías a veces no se nota. Vos recién hablabas de aquellos que se muestran como posturas extravagantes de un lado, gente que evidentemente no está capacitada para ocupar un cargo público y que se muestran, ¿no es cierto?, todas estas máscaras con Batman. Bueno, precisamente si queremos que esas cosas se erradiquen, votemos candidatos que estén a la altura de la circunstancia y muestren la experiencia, la sensatez y las ganas de seguir trabajando. Y la pregunta que te dije recién, o sea, el gobierno promulga la ley, no me salía hoy la palabra promulgar, estoy medio mal hoy, promulga la ley y dice no la puedo cumplir porque no tengo plata. Hay denuncias en la justicia de que están incumpliendo la ley del gobierno. Eso tiene se hablaba de un año de cárcel, no te pido detalles finos porque seguramente hay que estudiar finamente, pero ¿es un delito o no? No, eso es lo que propuso así, de manera gruesa, Milei, un disparate. Plantear de que se dicte una legislación represiva, concretamente una reforma que se establezca como delito en el Código Penal para aquel que vote, es una locura, es un disparate que realmente no vale la pena ni mencionarlo o detenerse mucho en condenarlo. Creo que acá lo que hace falta, vuelvo a decir, es entender que acá cuidar el gasto público y tener equilibrio presupuestario no está reñido con entender que hay cosas que se pueden hacer. Creo que hay cosas que se pueden hacer sin afectar lo que significa
aquello que tenga que ver con el equilibrio. Creo que había modos, por ejemplo, para sostener y reconocer el esfuerzo y la historia que tiene en la salud pública, el rol que cumple el Hospital Garrahan, sin tener esta postura de blanco sobre negro. Creo que también lo mismo pasaba en algunas cuestiones que tienen que ver, aunque es un tema más difícil, porque abarca un colectivo mucho más amplio, que es en el tema de los jubilados. Creo que lo que no se puede hacer es caer en el reduccionismo o en esa cuestión binaria. Milei, lamentablemente, lo digo con todo respeto, pero con un timo de firmeza, muestra actitudes binarias, porque cree que las cosas son blancas o negras. Y en la vida lo demuestra a diario, hay cosas que son grises, son intermedias. Y ese camino intermedio es el que tenemos que buscar. Te hago la última, Luis. ¿Pensás que hay funcionarios, dirigentes, militantes que están más cerca de las posturas extremas, por ejemplo, de Bukele, que de posturas más, digamos, consensuadoras, más como las de Boric, como las de Orsi en Uruguay, o incluso de Lula? Mirá lo que te digo. Sí, realmente, los casos que vos estás citando, Lula, el presidente de Chile, muestran una ponderación que realmente tiene que ser ejemplo a seguir, ¿no? Ejemplos a seguir. Creo que lo de Bukele yo no encuentro elementos para tener coincidencia con lo que significa un régimen realmente que abochorna, porque lo que se está haciendo es una cosa absolutamente criticable. Cuando uno ve que lamentablemente la ministra Patricia Bullrich lo toma como ejemplo a seguir en Argentina, realmente uno tiene que ser muy firme en condenar eso. Pero creo que, vuelvo a insistir, Eugenio, yo creo que hay posturas que muestran de que hay un sector importante de la sociedad, que yo creo que es mayoritario, que quiere caminar por la cordura, por la sensatez, por la defensa de los valores, aun cuando aparezca que eso no se vota. Pero a veces las reacciones tienen que ver con la búsqueda de eso. Lo que tenemos que lograr es que esas reacciones se transformen también en acciones y en propuestas concretas, ¿no? Que abarquen más a un colectivo y no queden en un sector minoritario de la población. Eso también depende de la convicción con la cual planteemos estas cosas. Doctor Luis Larissa, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Fuera de Juego. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro próximo entrevistado.